Episodio número 2337. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya el cierre con broche de oro de esta poderosa lección, la lección número 9, pasajes contradictorios con el texto a memorizar de Juan capítulo 5 versículo 39. Juan capítulo 5 versículo 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 5 versículo 39. Las palabras de Jesús dichas a los fariseos. Qué bueno que hemos estado durante toda esta semana introduciendo, desarrollando y también culminando en el día de hoy esta poderosa lección, y al final del programa estaremos dando la vía de contacto a través del WhatsApp con Omar Medina, que es el director de este ministerio Audios de Bendición, para que así puedan enviar su saludo, su testimonio y cómo estos audios le han sido de bendición. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendice a nuestros oyentes y en la persona de ellos a sus familias, para que juntos podamos ya en esta parte final poder tener una síntesis y aplicar a nuestras vidas estos principios eternos, además de compartir con otros estas hermosas verdades. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como cada final de estudio en el cierre, se nos invita a leer varios capítulos. Primero, se nos invita a leer Palabras de vida del Gran Maestro. Ese es el capítulo 1. ¿Cómo se decide nuestro destino? Capítulo 21. ¿Cómo se decide nuestro destino? Del libro Palabras de vida del Gran Maestro. Además del Deseado de todas las gentes, capítulo 78, el Calvario. También se nos invita a leer el capítulo 58 de Fundamentos de la Educación Cristiana, capítulo 58, el carácter cristiano. De paso, dentro de este capítulo 21 que habíamos mencionado, de Palabras de vida del Gran Maestro, el título de ese capítulo, ¿Cómo se decide nuestro destino?, hay una cita que el autor recoge de manera interesante. Dice lo siguiente: en la parábola del hombre rico y Lázaro, Cristo muestra que los seres humanos deciden su destino eterno en esta vida. La gracia de Dios se ofrece a cada alma durante ese tiempo de gracia, pero si malgastan sus oportunidades en la complacencia del yo, se amputan de la vida cristiana. No se les concederá ningún tiempo de prueba complementario. Por su propia elección han constituido una gran cisma infranqueable entre ellos y su Dios. Del libro Palabras de vida del Gran Maestro, capítulo 21, ¿cómo se decide nuestro destino? Es sumamente interesante que destaquemos lo siguiente, y es el hecho de que si se malgastan las oportunidades en la complacencia del yo, se amputan de la vida eterna, o sea, se cortan ellos mismos, o sea, no es un acto arbitrario de Dios el hecho de que la persona quede fuera de la salvación, sino que en vida es que tú y yo tenemos que tomar la decisión. También hay otra cita poderosísima que se encuentra dentro de Testimonios para la Iglesia, el tomo 5,
el número 31. Ustedes saben que los testimonios van por número. Este número 31 se titula Sello de Dios, pero específicamente está en la subsección ejemplificado en los docentes y los alumnos del libro Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, dentro de ese número 31, el sello de Dios. Noten lo que dice esta poderosa cita. Cuando estos cristianos primitivos eran desterrados a las montañas y los desiertos, cuando en las mazmorras se los dejaba morir de hambre, frío y tortura, cuando el martirio parecía la única manera de escapar de su angustia, se regocijaban de que eran tenidos por dignos de sufrir para Cristo, quien había sido crucificado en su favor. Su ejemplo, un consuelo y estímulo para el pueblo de Dios que sufrirá un tiempo de angustia como nunca lo hubo. Del libro Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, dentro del número 31, el sello de Dios. Esta poderosa cita realmente nos deja bien claros de que todas las personas que sufrieron en la antigüedad lo hicieron a sabiendas de que el propósito que estaban cumpliendo era mucho mayor que lo que simplemente veían. Se nos hace varias preguntas para dialogar. Número 1. La cosmovisión bíblica de la naturaleza humana, ¿cómo puede ayudarnos a comprender mejor algunos de los pasajes que estudiamos durante esta semana? Bueno, yo creo que la cosmovisión bíblica de la naturaleza humana es la base por la cual muchas personas no entienden las Escrituras. Mucha gente se pone a estar hablando acerca de la muerte, acerca del estado de los muertos, acerca de cosas que tienen que ver con la segunda venida, muchísimas cosas que no tienen nada de malo analizarlas. El hecho es que si primero tú no entiendes cómo surge la vida, entonces tampoco vas a saber cómo se da la muerte. Yo le hago la pregunta sencilla siempre a las personas sobre este particular, que si las personas tienen un alma o son un alma. Cuando me dicen tienen un alma, ya automáticamente yo sé que no hay mucha inteligencia, o quizás más que inteligencia, mucho conocimiento al respecto de ese tema, porque nosotros no es que tenemos un alma, nosotros somos un alma, y por lo tanto eso ya le da una cosmovisión bíblica muy diferente para comprender esos pasajes que tienen que ver con asuntos más allá que lo que simplemente estamos leyendo por encima. Número 2. Reflexionen sobre el contraste entre la religión no negociable de los mártires cristianos y la religión flexible de nuestra generación postmoderna. En otras palabras, ¿por qué cosas vale la pena morir? Bueno, vale la pena morir por lo que dice la palabra de Dios, porque bienaventurados sois, dice Jesús, cuando por mi causa os persiguen o ultrajan. Así que por eso vale la pena morir. Sin embargo, si alguien opina que todas las verdades son meramente relativas o culturales, entonces ¿por qué morir por alguna de ellas? Eso también es interesante, porque no tiene sentido si todo es relativo, si todo, ¿verdad?, no vale la pena el tú mantener tus creencias, es lo mismo, pues entonces de nada sirvió que todos esos mártires murieran por su fe y porque querían observar la palabra de Dios tal y como ella lo establece. Así que es interesante que nos veamos en ese espejo. Al mismo tiempo, ¿qué podemos aprender de quienes estuvieron dispuestos a morir por causas que creemos que son falsas? Bueno, aquellos que estuvieron dispuestos a morir por causas que creemos que son falsas son dignos de admiración, porque en ningún momento uno, ¿verdad?, con el poco conocimiento se atrevería a morir por alguna cosa que no entienda que es correcta. Y si ellos
lo hicieron creyendo que era correcto, pues definitivamente es algo loable. Mediten sobre la parábola del rico y Lázaro. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, muchos creyeron en él. Sin embargo, muchos que tuvieron las mismas evidencias no creyeron. ¿Qué nos enseña esto acerca de cuán duro puede volverse el corazón humano hacia la verdad? ¿Qué podemos hacer para protegernos de esto? Tenemos que tener mucho cuidado de no caer en lo que cayó el discípulo Tomás, ¿verdad? Que él, si no veía, no creía. Tenemos que tener cuidado porque esos son demostraciones. A veces Dios es tan bueno que nos da demostraciones sin tener que hacerlo, porque ya Él ha dado suficiente evidencia. Y yo siempre defino eso para que la gente no se confunda. La evidencia es lo que ya Dios provee, mientras que las demostraciones tienen que ver con aquello que tú pides añadido a eso. Así que, por esa razón, necesitamos tener un poquito de cuidado de no estar exigiendo más evidencias de la que ya Dios ha provisto. No pedir demostraciones, porque esto nos puede llevar hacia la incredulidad, el hecho de pedir demostraciones y no recibirla. También la número 4 dice, y es la última pregunta para meditar: Jesús mencionó que en algún momento los muertos vivirán. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, según Juan capítulo 5 versículo 29. 1000 años separan estos dos acontecimientos, aunque pareciera que sucederían al mismo tiempo. ¿Cómo podría esto ayudarnos a entender lo que dice Pablo en Filipenses 1:23? Noten lo que dice Filipenses 1:23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Cómo podría entonces este asunto de estos ejemplos que se dieron aquí, o ese ejemplo de que 1000 años separan esos acontecimientos, aunque pareciera que sucederían al mismo tiempo? Bueno, Pablo aquí está diciendo lo que muchos entenderíamos que sería hasta una bendición. El morir en Cristo es ganancia. Entonces, en ese sentido, por eso Pablo está mencionando esto, pero no es que él quiere morir en ese instante, sino que él está diciendo que cuando llegue su momento, él va a estar tranquilo, confiado, agarrado de el Señor, porque él sabe que lo que viene después es muchísimo mejor. Y también quiero mencionar otro detalle, y es que la Biblia no está escrita, esto lo dije el miércoles, pero lo vuelvo y lo repito, la Biblia no está escrita de forma cronológica en todos los versículos, porque noten que en Juan capítulo 5 versículo 29 habla de 2 resurrecciones y hay 1000 años que los separan. Así que no es de forma cronológica, sino de forma lógica, porque si usted lo lee creyendo que es de forma cronológica, entonces eventos que tienen que ver con la segunda venida y que ocurrieron en la primera venida, usted lo va a mezclar. Eso fue el problema que les pasó a los judíos que vivieron en época de Jesús, que ellos creyeron que muchas cosas que debía de hacer el Mesías en la segunda venida, ellos creyeron que era en la primera. Entonces necesitamos tener una comprensión clara de las Escrituras y tener mucho cuidado de no añadirle al texto, de no quitarle, de mantener el texto tal y como está y de poder distribuir qué cosas son de un evento y de otro. Para eso tenemos al Espíritu Santo y las referencias bíblicas y extrabíblicas que nos ayudan a comprenderlo. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido hoy? Yo digo, no solo hoy, durante toda esta semana hemos estado aprendiendo de pasajes entre comillas contradictorios, que en realidad lo que pasa es que ya se mencionó en esta parte
del día de hoy, que dependiendo de la cosmovisión bíblica de la naturaleza humana, puede ayudarnos a entender estos textos o puede desayudarnos. Aquí la clave es poder entender lo que dice la palabra de Dios y no de alguna manera añadirle o quitarle o querer simplemente con una idea que nos vendió una persona venir a leer la Biblia. No, veamos en Génesis cómo surge la vida humana, veamos en Apocalipsis cómo es el desenlace. No tenemos que tener tanta influencia de afuera, simplemente leer lo que dice la Biblia y aplicarlo a nuestras vidas. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendice en esta hora a todos nuestros oyentes y también a sus familias para que esta semana haya sido de bendición y de victoria, que podamos aplicar estos principios a nuestra vida y que sobre todo, si hay algún pasaje que aparenta tener una contradicción, ayúdanos a nosotros a ver más allá, a sacar agua de la roca, a poder escudriñar las Escrituras, no simplemente leerla por encima, ni tampoco aplicarla con algún preconcepto, sino con lo que dice tu santa palabra en toda su plenitud. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. No se pierda para la próxima semana El Fuego del Infierno, la lección número 10. Increíble, ya estamos casi llegando a la parte final de esta cuarta lección o de este cuarto trimestre. Para la próxima semana, recuerden, va a estar nuestro amigo y hermano Omar Medina. Así es que una semana la hago yo, su servidor, Tomás Polanco, y la otra semana lo hace él. Y qué bueno que podemos llevar hasta ustedes estos audios de bendición. El número de contacto en el que pueden enviar todos sus testimonios, cómo estos audios le están siendo de bendición, es el 484-838-8989. 484-838-8989. Es la vía de contacto directa con nuestro hermano Omar Medina, que es el director de este ministerio Audios de Bendición y también el presidente de Radio Oasis de Esperanza. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Hay paz, hay paz.